Muy bien, bueno, pues gracias a Dios estamos ya en el capítulo 26 del Éxodo. La semana pasada vimos los muebles del tabernáculo, vimos el arca del pacto, vimos el candelabro y la mesa de los panes. Estos estos tres muebles iban en el lugar santo del tabernáculo. Ya el capítulo 26 son las instrucciones que Dios le da a Moisés para construir el tabernáculo, que es esta tienda, que ahorita vamos a ver pues una imagen de cómo se cree que fue por la descripción que hay acá, donde se contenía, el lugar santo y el santísimo. ¿Okay? El arca estaba en el lugar santísimo, el candelabro y la mesa que ya vimos estaban en el lugar santo. Y había como una cortina que dividía el lugar santo del santísimo. Luego, afuera de esa tienda tienes el atrio, y el atrio estaba como rodeado por una barda de cortinas. Entonces, ustedes van a ver que acá son todas las instrucciones de los materiales, de las medidas, cuánto tenían que ser, cómo las tenían que hacer, las instrucciones precisas que Dios le dio. Espero que lo lean para que se den cuenta qué tan preciso es Dios en la construcción del tabernáculo. Incluso se va a los detalles, a los bordados, cómo tenían que ser los broches, cómo tenían que ser las cortinas, el material que tenían que estar, digamos, utilizando para todos estos efectos. Todo esto, ¿ok? Viene aquí en el capítulo 26, ¿ok? Esta es la descripción del tabernáculo. Les voy a poner pues, una imagen de cómo probablemente se veía el tabernáculo. Y era tal vez algo más o menos así. Díganme si la pueden ver, por favor. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí. Perfecto. Entonces, el tabernáculo era esta tienda. Estoy señalando con el ratón. Era esta tienda. Y dentro de esta tienda estaba el lugar santo y el santísimo. Todo lo que estaba afuera de esta tienda es el atrio. El atrio estaba resguardado por estas cortinas que fungían como bardas. Y por acá afuera tienes el altar de las ofrendas quemadas. Aquí es donde se quemaban todos los sacrificios en el atrio. Y por acá, donde se realizaban, creo que es esto que está aquí, el lavacro, donde se realizaban todos los lavamientos ceremoniales que Dios había ordenado. Por aquí había encontrado una imagen donde se puede ver como partido por dentro un poco, digamos, el lugar santo y el santísimo. Permítanme a ver si le puedo usar aquí. Bueno, a ver si me comentan si la pueden ver. Creo que está pequeña, pero creo que cumple con el propósito. Esto que está aquí es la tienda nada más, ¿ok? Y la tienda, si se dan cuenta, está dividida en dos, ¿ok? En dos partes. Esta parte de acá afuera es el santo, el lugar santo. Y la parte que se ve hasta el fondo, como con estas columnas de acá, es el lugar santísimo, y aquí estaba dentro el arca del pacto, que ya vimos la semana pasada que la Biblia la considera como el trono de Dios. Si Dios va a tener un reino y Dios ya tiene un pueblo que liberó de la esclavitud y ya les dio su ley, está constituyendo el Estado. Vimos los elementos constitutivos del Estado que aún hoy en ciencia política se consideran como elementos constitutivos del Estado. Dios ya les va a dar un territorio, que es Canaán. Ya tienen entonces el territorio, tienen la población, tienen el gobierno. El gobierno es Dios por medio de los sacerdotes. Pero Dios está como sentado en su trono, por decirlo de una manera, en el arca del pacto. ¿Ok? Fue lo que vimos, que los salmos dicen: tú que estás entronizado entre los querubines, y esa es una referencia así totalmente clara a cómo el arca del pacto era un símbolo del reino, del gobierno, del trono de Dios sobre Israel. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver con el tabernáculo. Está toda la descripción. Luego vienen las instrucciones para que hicieran el altar de las ofrendas quemadas. Otra vez aquí viene con qué madera se tenía que hacer, cuánto tenía que medir de largo, cuánto de alto, los cuernos que tenían que ir en las esquinas. O sea, todo lo que tenían que hacer. Este altar, muy importante, era de bronce, no era de oro, era de bronce. ¿Ok? Y también se tenían que hacer todos los recipientes para las cenizas, las palas, los tazones, los tenedores para la carne, los braseros.
Todo el instrumental del altar también tenía que ser de bronce y como les digo, aquí vienen todas las instrucciones para cómo construirlo y déjenme ver si por acá tengo una imagen de más o menos cómo se veía el altar. Era algo más o menos así. Ok, pues aquí se ponía el sacrificio, aquí están los cuernos a que se refiere, todos los utensilios que se necesitaban y todo esto era de bronce y la ceniza caía por acá abajo. Ok, aquí es donde los adoradores presentaban sus sacrificios a Dios. Entonces, esto sucedía como ya lo vimos en el atrio, porque ahí es donde el altar de bronce estaba localizado. Algo muy importante ahorita como comentario, ya que estamos hablando de altares y altares, el de bronce, el de oro y todo esto. Un altar es el lugar donde se presenta un sacrificio y donde el pecador se encuentra con un Dios santo. Ese es el punto del altar, es la definición del altar. Es el lugar donde se presenta un sacrificio y donde el pecador se encuentra con un Dios santo, donde se unen estas dos partes que por otro lado no podrían tener comunión. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que es un altar. En muchas iglesias cristianas van a escuchar ustedes, pasen al altar o vengan al altar, ¿no? Y se refieren al altar como donde está el predicador o la parte que está, digamos, adelante, y es una manera común de hablar. Sin embargo, es incorrecta en todos los sentidos, porque de hecho el cristiano solo tiene un altar. Si ya les dije que el altar es donde se ofrece el sacrificio y un hombre pecador se encuentra con un Dios santo, ¿cuál es el altar del cristiano? Solo tenemos un altar y no está como disponible para que pasemos a él, pero solo tenemos un altar y ese altar, ¿cuál creen que es? ¿Quién se anima? Hola, hola. Jesús. ¿Cómo? Jesús. Jesús. Ok, sí, tiene que ver y va por ahí. El altar del cristiano La cruz, es la cruz de ¿no? Cristo. Exactamente. El altar del cristiano es la cruz de Cristo, porque ahí es donde se ofreció el sacrificio y donde el hombre pecador se encuentra con un Dios santo. Entonces, en ninguna congregación vas a tener un altar. Digo, sé que le dicen así, sé que así les llaman, pero no son altares. El único altar que los cristianos tenemos es la cruz de Cristo. Entonces, aquí vienen las indicaciones para construir el altar. Luego vienen todas las instrucciones para el atrio, que ya se los enseña, que es la parte que está por fuera como de la tienda, ¿no? Y estaba como que rodeada con cortinas para delimitarla. Entonces afuera estaba vamos, operación día con día. También día con día los sacerdotes entraban a la tienda, digamos, vamos al lugar santo. El pecador se quedaba ahí en el atrio y solamente una vez al año, como ya lo vimos, solo el sumo sacerdote, una vez al año, después de purificarse a sí mismo, podía entrar al lugar santísimo. O sea, nadie veía el arca del pacto, sino solo el sumo sacerdote y una vez al año. A diferencia de Moisés, que cuando Moisés está instaurando el pacto, tú te das cuenta que él entra y sale del arca cuando él quiere, pero él tiene un trato diferente, o sea, a todos los demás, ¿ok? Solo una vez al año el sumo sacerdote puede entrar al arca del pacto. Entonces aquí vienen todas las instrucciones. Esto es importante que lo lean. Digo que no lo vamos a leer ahorita porque son medidas, porque son materiales, porque son instrucciones de construcción. Cuando lo lean, otra vez se van a dar cuenta de cómo fue Dios preciso en la manera en que Él quería ser adorado. Esto lo vimos hace 2 viernes, me parece, o el pasado, no me acuerdo. Nos dice mucho, porque Dios entonces regula su adoración. Y Él nos dijo lo que Él quiere
y no lo deja a nuestras imaginaciones, ni a nuestros arbitrios, ni a nuestros gustos. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con el atrio. Luego, tienen que ver con la iluminación para el tabernáculo. Las lámparas siempre tenían que estar encendidas en el candelabro, no se podían apagar. Era responsabilidad de los sacerdotes. Aquí está, Aarón y sus hijos deberán mantener las lámparas encendidas toda la noche en la presencia del Señor. Esta es una ley perpetua para el pueblo de Israel y deberá cumplirse de generación en generación. ¿Ok? Entonces, ellos tenían la responsabilidad de siempre mantener el candelabro con las lámparas encendidas. ¿Cómo tenían que estar suministrando continuamente? Que dice que aceite puro de olivas prensadas. O sea, Dios era tan específico que hasta te da los materiales y los ingredientes que va a tener el aceite que vas a utilizar para la iluminación del tabernáculo. Luego vienen las vestiduras de los sacerdotes. Déjenme ver si encuentro aquí una imagen para que más o menos las puedan ver. Que yo estoy seguro que las han visto tal vez a veces en películas, pues por el estilo. Denme un momento, por favor. Más o menos así se veían las vestiduras del sacerdote. ¿Ok? Así se veían más o menos las vestiduras del sacerdote. Esto que tiene aquí en el pecho, vamos, es un efod, así se llama. Las piedritas que están acá son piedras, pero muy precisas de cada material que Dios dijo. Representaban a las tribus de Israel. Cuando lean estas descripciones, se van a dar cuenta que está describiendo exactamente esto que ven aquí. Son las vestiduras sacerdotales, ¿no? Entonces acá Dios le dice a Moisés que su hermano y sus sobrinos, ellos son hijos de su hermano, van a ser sacerdotes. Los vas a apartar para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Y luego ya le dice que le tienen que hacer sus vestiduras sagradas. Este es para el sumo sacerdote, que en este caso era su hermano. Tienen que irradiar tanto belleza como esplendor. Tienes que instruir a los artesanos, a quien he llenado con el espíritu de sabiduría, que confeccionen las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Y aquí te dice cuáles son las vestiduras: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. ¿Ok? Ahora, es muy importante ver que Dios está capacitando a las personas que Él llama a realizar el trabajo de, uno, del tabernáculo, como lo vamos a ver en un ratito, y dos, de las vestiduras sacerdotales. O sea, aquí hay un principio. Dios capacita a su pueblo para que realice el trabajo que Él le ha llamado a hacer. Esto ya lo vimos en Efesios. ¿Se acuerdan? Entonces, si Dios te llamó a que tú realices una tarea determinada, Dios te va a capacitar de manera sobrenatural para que tú puedas llevar a cabo la tarea que Él te encomendó. Él no es como que te deja tú a tus fuerzas o tú a tu ingenio, sino Dios siempre capacita a su pueblo para que realice la obra del ministerio en la cual Él le llamó. ¿Ok? Y eso lo vas a sacar de acá. Luego viene, digamos, el efod, ¿no? Te da también los materiales, el bordado, tiene que ir con hilo de oro, azul, púrpura y escarlata, 2 piezas, frente y espalda, unidas en los hombros por 2 sombreras. Todo esto lo van a leer ustedes si se dan cuenta de la descripción, también del pectoral, ¿ok? Una cosa es donde va, digamos, el efod puesto y ese es el pectoral. Ahí va como que colgado el efod, ¿no? Eh, cada piedra, aquí está. Dios es tan preciso que nos dice, por ejemplo, esto que vieron acá, y se los voy a poner, creo que aquí se ven más cerca. Esto que vieron acá, esto que ven aquí, ok, vamos, es el efod, y están todas las piedras que Dios dijo, viene por filas. Dios es tan preciso que te dice qué piedras van a ir en la primera fila y te da qué piedra es esta, la segunda fila porque va a estar compuesta, la tercera fila, la cuarta fila, la piedra exacta que va a ir en cada lugar. ¿Ok? Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel y el nombre de la tribu que representa estará grabado en ella como un sello. ¿Sale? Eso quiere decir, el sumo sacerdote está representando a las tribus de Israel delante de Dios. Aquí viene luego cómo se sujetaba, bueno, pues el efod,
al pectoral y todo esto, que, insisto, es importante que ustedes conozcan esta descripción. ¿Okay? De esta manera, el sacerdote, digamos, Aarón, llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón en el pectoral sagrado cuando entre en el lugar santo. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entre en la presencia del Señor. Otra vez, él es el representante de las tribus delante de Dios. ¿Ok? Hay dos ministerios muy comunes en la Biblia. Uno es el de sacerdote y uno es el de profeta. ¿Ok? Cuando lleguemos al profeta vamos a ver quién es un profeta y las características del profeta. Pero de una vez les adelanto algo. El sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios. Y el profeta es el que representa a Dios delante del pueblo. El profeta es la voz de Dios para el pueblo y el sacerdote es el representante del pueblo hacia Dios. ¿Ok? Dentro del pectoral sagrado vas a meter, esto es un misterio, son como dos piedritas. Dice, en el pectoral sagrado tú vas a meter dos piedritas que se van a llamar como el Tumim y el Urim, para que el sacerdote los lleve sobre su corazón cuando se presenta ante el Señor. De modo que cada vez que el sacerdote esté en la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que se usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. No sabemos cómo funcionaban. La Biblia no nos da como una explicación de cuál era el procedimiento. Solo nos dice que cuando ellos tenían alguna pregunta para Dios, Dios expresaba su voluntad por medio del Tumim y el Urim. Eran piedritas, yo no sé si una brillaba cuando era un sí, cuando era un no, yo no lo sé, pero ellos tenían que llevarlas porque estas dos artefactos que no sabemos otra vez cómo funcionaban, le permitían al sacerdote determinar lo que Dios quería para el pueblo. Entonces preguntaban a Dios, consultaban a Dios y Dios les contestaba por medio de, pues, de este sistema, ¿no? Del Tumim y del Urim. Luego viene ya la vestidura del sumo sacerdote, luego viene la vestidura del sacerdote, que es diferente, aquí la van a ver también. Y una vez que Dios trata el tema de las vestiduras sacerdotales, viene entonces el tema de la consagración de los sacerdotes. También es una ceremonia, y aquí te lo explica, tomas un becerro, dos carneros sin defecto, luego con harina de trigo selecta, o sea, bueno, aquí sigues leyendo, con levadura, sin levadura, perdón, tienes que preparar panes mezclados con aceite de oliva y, o sea, con cebollas untadas con aceite, pon todo en una sola cesta, presenta la entrada del tabernáculo, junto con el becerro y los dos carneros, luego vas a llevar al sacerdote y a sus hijos a la entrada del tabernáculo, los vas a lavar con agua, ponle sus vestiduras sacerdotales, te dice qué vestiduras, su faja decorativa, el turbante sobre la cabeza, un medallón sagrado en el turbante, luego úngelo derramando el aceite de la unción sobre su cabeza, trae a sus hijos, vístelos con túnicas, y la faja, etcétera, etcétera, y se van a dar cuenta que Dios le está diciendo de manera muy específica cómo tienen que hacer las cosas. Por eso es que, y vamos a llegar ahí, ya que el tabernáculo está listo y ya está preparado el día de la inauguración del tabernáculo, el día que comienza a funcionar, dos de los hijos del sumo sacerdote son sobrinos de Moisés, hacen algo que está mal, hacen algo que Dios no les mandó hacer. Y en ese momento, el día de la inauguración del tabernáculo, el pueblo entero ve cómo sale fuego y los devora y los consume y los carboniza, enfrente de la vista de todos. Y Moisés va con su hermano Aarón, que es el papá de estos muchachos, y le dice, Dios dice que no llores ni lamentes la muerte de tus hijos. Básicamente a mí me van a tratar como santo cuando se acerquen a mí. Así de en serio toma Dios las instrucciones que él da para adorarlo. ¿Ok? Entonces esto tiene que ver con la consagración de los sacerdotes. Luego llevas el becerro, bueno, pues a la entrada del tabernáculo, donde el sacerdote y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Esto era algo simbólico que todos hacían. Cuando tú ibas a presentar tu sacrificio, tú ponías tus manos sobre lo que vas a sacrificar para de manera simbólica identificarte. O sea, vamos a decir, yo soy el que debería de estar en lugar de este animal. O sea, como que pongo mis manos y me identifico contigo y por eso mueres tú por mi pecado. ¿Okay? Entonces,
Aquí está, y bueno, ya que pones sus manos, vas a matar al becerro en presencia del Señor a la entrada del tabernáculo, luego con tu dedo una parte, o sea, tienes que untar una parte de sangre sobre los cuernos que están ahí en el altar, tienes que derramar el resto de la sangre al pie del altar, y luego te decía qué vas a hacer con la grasa, con las partes del animal, el hígado, los riñones, la grasa que rodea los riñones, o sea, otra vez, la piel, el estiércol, todo esto, o sea, Dios es mucho, muy preciso en la manera en la cual se va a llevar a cabo su adoración. Y todo esto tiene que ser, o sea, digo, tiene que ver y sigue siendo de la ceremonia para consagrar a los sacerdotes. ¿Ok? Ahora, recuerden que los sacerdotes estamos en una teocracia, entonces Dios está gobernando, pero media su gobierno al pueblo por medio del sacerdocio. Entonces, el ser sacerdote no es cualquier cosa. Es una labor tremendamente importante y de altísimo honor. ¿Ok? Aquí sigue explicando todo lo que tiene que ver para la consagración de los sacerdotes. ¿Ok? Luego vienen las instrucciones para construir el altar de incienso. A ver si tengo una foto de acá. Bueno, una imagen porque foto no hay. Un momentito. Está cargando. Más o menos el altar, me refiero aquí, era algo así. ¿Ok? ¿Sí lo pueden ver? Perdón. ¿Sí lo pueden ver? Sí, Perfecto. sí. Y en el centro es donde Sí. quemaban, perfecto, aquí en el centro es donde quemaban los inciensos. ¿Ok? Este es el altar de incienso, perdón. ¿Ok? Aquí vienen todas las instrucciones. Este era de oro, a diferencia del de las ofrendas que era de bronce, era de cobre. ¿Ok? Este era de oro. Y cada mañana, cuando el sacerdote prepare las lámparas, que se acuerdan, tenían que estar siempre funcionando, tenían que quemar incienso sobre el altar. Y también vamos a ver que Dios nos dice la fórmula del incienso. Al incienso le vas a poner esto y le vas a poner esto y le vas a poner esto y eso es lo que tienes que quemar. ¿Ok? Dice que no vas a ofrecer en este altar ninguna ofrenda quemada, ni las ofrendas de grano, ni las ofrendas líquidas. ¿Ok? Una vez al año el sacerdote tiene que purificar, bueno, pues este altar, untando los cuernos que trae ahí, que ya los vieron, con sangre de la ofrenda que se hace para purificar al pueblo de su pecado. ¿Ok? Este es el altar más santo del Señor. Entonces Dios está dando instrucciones de la construcción del tabernáculo. Ahora, dinero para el tabernáculo. Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es en medio ciclo, según el ciclo del santuario, que son 20 geras. Todos los que hayan cumplido 20 años tienen que dar esa ofrenda al Señor. O sea, les vas a cobrar un impuesto, porque recuerden que esto es un gobierno. Entonces también se pagan impuestos para que el gobierno de la teocracia pueda funcionar para los materiales que se requieren y para lo que cobran, digamos, o de lo que viven los funcionarios del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, aquí te dice exactamente cuánto tienen que dar por cada hombre que cuenten y este dinero lo vas a usar para el tabernáculo. Luego viene abacro o lavamanos, es lo mismo. O sea, el abacro o lavamanos del tabernáculo. A ver si encuentro acá una foto. Era algo más o menos así, ahorita se las pongo. Que esto, como ya vimos, era algo más o menos así. ¿Ok? Esto es donde ellos iban y realizaban en ritualismo como Dios les mandó todas las ceremonias de lavamiento que Dios les había indicado. Ahí tenían que lavarse las manos y los pies, los sacerdotes. ¿Ok? Este también era de bronce. Perdón, creo que se ve aquí esto acá. Ya. Recordemos que lo que está en el atrio es de bronce.
¿ok? Y lo que está dentro de la tienda es de oro, pero esto es de bronce, aquí está. ¿Dónde lo tienes que poner? Vas a hacer, bueno, pues un lavamanos de bronce con base de bronce, lo vas a poner entre el tabernáculo y el altar, llenarlo de agua. Entonces está el altar, el de las ofrendas quemadas, luego viene este artefacto y luego el tabernáculo. O sea, aún la disposición, y lo vamos a ver de dónde tenían que estar las cosas, tanto el candelabro como la mesa, como el altar, como todo. Dios dijo, lo vas a poner a la derecha, lo vas a poner al sur, lo vas a poner, o sea, Dios reguló de manera precisa, y no me canso de decirlo, cómo quería ser adorado. ¿Okay? Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acercan al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, ¿cuál es el juicio por no seguir esta orden de Dios de ir y lavarse antes de entrar al tabernáculo, de presentar ofrendas? Van a morir. Si no lo hacen, van a morir. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Otra vez, Dios es muy exigente y Dios es muy estricto en lo que tiene que ver con su adoración. Esto, si bien nosotros pues no tenemos hoy un tabernáculo físico donde se tengan que seguir estas ceremonias, sí tenemos el principio de que Dios sigue siendo el mismo, porque Dios no cambia, Dios es inmutable. Entonces, si él reguló su adoración de manera precisa en el Antiguo Testamento, lo sigue haciendo. Esto es importante porque tristemente vas a ver muchas iglesias que simple y sencillamente hacen lo que quieren para adorar a Dios. Y con cosas que a lo mejor y no las ves tú malas, sin embargo son cosas que Dios no mandó, son cosas que Dios no requirió de su pueblo en la Escritura, son cosas que no forman parte del acto cultivo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo adoramos al Señor, ¿ok? Porque, como se dan cuenta, Él sigue siendo igual en su carácter, así que si no se lavaban las manos y los pies siempre van a morir. El aceite, luego, a ver, te voy a decir cómo va a ser el aceite. Y aquí están las especies selectas que vas a recoger, las cantidades en kilos o sea, de tal especie, los kilos de esta especia, los kilos de esta, los kilos de esta, de mirra, de canela, de cálamo, de casia, o sea, los litros de aceite que vas a usar. Por ejemplo, aquí dice 3.8 litros. Desde luego que esta versión lo que hace es que ya pues te actualizó, digamos, las medidas. Vamos a ver cómo lo tiene la Reina Valera en el 92. Aquí viene por ciclo, dice que 500 ciclos de mirra y de canela, una mitad, de cálamo aromático, otra mitad, luego de casi a 500 ciclos y un hin de aceite. Como son medidas que nosotros o sea, pues no conocemos y no estamos como familiarizados con ella, pues esta versión lo que hace es que como que te las actualiza. Entonces era 3.8, bueno, con aceite y 5.7 kilos de mirra, 2.9 de canela, o sea, y acá Dios le da las instrucciones con la misma técnica que emplea un experto fabricante. Vas a combinar estos ingredientes para hacer el aceite sagrado de la unción. Esto funciona para ungir el tabernáculo, el arca del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar de incienso, las ofrendas quemadas. O sea, era un aceite que se usaba para ungir el tabernáculo y sus muebles. Y al ungirlos, lo que estabas haciendo era consagrarlos para que sean completamente santos. Después de... ok, y una vez que los consagras como completamente santos, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Es decir, esta es una santidad ceremonial, ¿no? Que la encontramos mucho en la ley. Por ejemplo, si tú tocabas un cadáver, tú quedabas inmundo ceremonialmente. Y había toda una ceremonia para dejar de ser inmundo y un tiempo de espera. Pero esto es ceremonial, ¿okay? Pero así de preciso era Dios. Luego, otra vez con ese aceite también unge
a los sacerdotes para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. O sea, no es como que tú te vas a hacer tu propio aceite para ungir tus muebles o para ungir a tus amigos o para ungir lo que tú quieras. Este es mi aceite. Ustedes no lo van a preparar y solo se usa para las personas o las cosas que yo he dicho. Este es un aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta, unja a alguien que no sea un sacerdote, será excluido de la comunidad. Es decir, esto no era para todos, ¿ok? Así que no lo puedes usar para lo que quieras porque Dios dice esto es sagrado, esto es santo. El tabernáculo es santo, el sacerdote es santo, los utensilios son santos, el aceite es santo, es decir, son apartados para un uso sagrado, para un uso unívoco, para un uso exclusivamente para Dios. Eso nos muestra también un principio. Esta idea de santidad corre a lo largo de la Biblia. Cuando la Biblia dice que tú eres santo, dice que tú estás apartado y separado para Dios. Es lo mismo. Es el mismo término, es la misma intención. Cuando te habla de santidad y tú entiendes que santidad es separación de lo común y lo mundano para un acto sagrado, Dios te dice, tú eres santo, tú llevas mi nombre sobre tu frente, entonces tú estás destinado a estar viviendo o estar dedicado únicamente a Dios. El incienso, lo mismo, Dios le da la receta del incienso que se debe estar quemando ahí en el altar de incienso, junto a especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos, gálbano, mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales, con la misma técnica que emplea el fabricante del incienso, combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo, muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino, colócala frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Otra vez lo mismo que el aceite. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para su propio uso será cortado. El pueblo será excluido de la comunidad. Entonces, estamos viendo de manera, desde luego, como muy panorámica cómo es el tabernáculo, los muebles que lo conforman, las vestiduras, el aceite, todo esto. Pero lo que tenemos que ver así, de una manera como panóptica, es que todo esto nos habla de algo. Y es, Dios es preciso en la manera en que Él demanda ser adorado y sobre todo Dios es santo. Entonces, cuando Dios es santo y su servicio es santo, y tú eres para Dios, y tú has sido santificado por el Espíritu Santo para Dios, la manera en la que vives, la manera en la que te comportas, la manera en la que hablas, lo que haces con tu tiempo, dónde pones tus ojos, dónde pones tus manos, dónde pones tus pies, todo eso es santo y debería ser santo. Entonces, el tabernáculo tiene lecciones para nosotros con respecto al carácter de Dios. Y si Dios castigaba con la muerte a aquel que no lo tratara como santo, ceremonialmente hablando, y si Dios te ha santificado con su espíritu y por su espíritu, no es menor. Y no creas que a Dios no le importa lo que ves en la televisión, lo que escuchas, lo que publicas en tus redes sociales, dónde gastas tu tiempo, cómo te vistes, etcétera, etcétera. Porque si eres cristiano, eres santo y estás apartado y estamos apartados exclusivamente para Él. Entonces, una vez que Dios le da las instrucciones del tabernáculo, le dice, ahora yo he escogido específicamente a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he escogido y lo he llenado del Espíritu de Dios. Esto ya vimos que en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía sobre la gente para capacitarlo para hacer una tarea determinada y lo vimos varias veces ya con Sansón y todo esto y con David, como venía el Espíritu de Dios y mataba entonces un león. Entonces Dios mandó su espíritu para capacitar a Bezalel y le dio gran sabiduría. Dios le dio esta sabiduría, Dios le dio capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios.
Es un maestro artesano experto en trabajar el oro, la plata y el bronce, es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. ¿Quién creen que le dio todos estos dones, talentos o cualidades? Te lo dice yo. Otra vez, Dios capacita a su pueblo para la obra a la que Él le ha llamado. Y Dios está capacitando de manera muy especial a Bezalel para que Él realice el trabajo del tabernáculo. Y también le voy a dar una persona que le asista, a Joliat, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. ¿Okay? Y he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir, y le da una lista de lo que te he mandado construir: el tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa, sus utensilios, el candelabro de oro puro con sus accesorios, el altar de incienso, el altar de las ofrendas quemadas con sus utensilios, el lavamanos con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sumo sacerdote, y las van a llevar sus hijos cuando ministran, el aceite de la unción y el incienso aromático. Los artesanos deben hacer todo tal como yo te he ordenado. Entonces, Dios les está encargando un trabajo muy complejo, pero Dios los está capacitando para que realicen ese trabajo muy complejo. Dios te llamó a hacer algo para su reino, Él te va a capacitar. Y si de repente te das cuenta que tú tienes estas habilidades y talentos especiales, Dios te los dio y Él va a hacer algo con ellos. Y entonces, si Dios te llamó a ser maestro, Dios te va a capacitar para enseñar. Si Dios te llamó a consolar, Dios te va a capacitar para consolar. Si Dios te llamó a servir acá en las mesas, por ejemplo, como con los apóstoles, Dios te va a capacitar. Y es una capacitación sobrenatural. El cristiano experimenta de repente que hay cosas que hace muy bien, y no es por sus, como sus fuerzas propias individuales, sino porque Dios le está capacitando de una manera muy especial para hacer el trabajo que Él le ha llamado a hacer. ¿Ok? Y después, sabe Dios que van a trabajar, sabe que tienen mucha chamba por delante. Recuerden que Dios le mostró un modelo a Moisés ahí en el monte del tabernáculo y de todos los muebles. O sea, por eso le dijo: haz todo conforme al modelo que te mostré. No es como que, ok, bueno, pues te doy estas instrucciones y luego a ver cómo te lo imaginas tú. No, Él vio algo. Dios le mostró un modelo. Dios le mostró un arquetipo y le dijo: así tiene que quedar. Checa cómo es, replícalo. ¿Ok? Y entonces sabe Dios que van a trabajar y demás, pero dice: dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto entre ustedes y yo de generación en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace santos. Van a tener mucha chamba, pero no me toquen mi día de descanso. Porque acuérdense que ese día de descanso está señalando el pacto que nos une a nosotros. Y por medio de ese pacto yo los santifico a ustedes. Deberán guardar el día de descanso porque es un día santo para ustedes. En la misma manera en que el aceite es santo y el tabernáculo es santo y todo es santo, el día de descanso es santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado. Y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. Es una obligación del pacto para siempre. Es una señal perpetua de mi pacto con el pueblo de Israel, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Entonces, nada más no se les olvide, no se les olvide, van a tener mucha chamba, ya les dije todo lo que tienen que hacer, pero no se atrevan a trabajar el día de descanso. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, recuerden que todo esto se está dando mientras Moisés está en el monte, ¿ok? Dios le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto escritas por el dedo de Dios. Dios escribió en las tablas, se las entregó a Moisés, le da todo, instrucciones, modelos, precisión, todo, mientras, recuerden, el pueblo está con su hermano en tierra, ¿ok?
Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, porque pues ya había pasado tiempo, se juntaron alrededor de su hermano Aarón y le dijeron, vas, o sea, a ver, quiero que nos hagas dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. ¿Saben qué? Tiene mucho que no vemos a Moisés, está en la montaña, no sabemos nada de él, igual ya se murió. Entonces, haz dioses que nos puedan guiar porque estamos aquí en el desierto. Y su hermano es el sacerdote, le respondió, quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Ok, quieren dioses, tráiganme su oro. Se quitaron los aretes que estaban en las orejas, se los llevaron al sacerdote Aarón, y él tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Recuerden que ellos ya escucharon los 10 mandamientos, ya los escucharon. Y los primeros 3 mandamientos tienen que ver con la adoración a Dios, y el primero y el segundo mandamiento tiene que ver con no tengas otro Dios que no sea yo, y te prohíbe la idolatría, que te hagas imágenes de cualquier cosa tal. Y el sacerdote aquí está tomando el oro y lo está fundiendo y lo está moldeando para darle la forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Ok? Noten, y es importante aquí, noten que ellos no se están haciendo un Dios nuevo. Noten que no están diciendo, ¿sabes qué? Me voy a crear un Dios diferente a Yahvé. Voy a hacerme otro. No, ellos lo que están haciendo es, ya no ven a Moisés, ya no saben qué pasó con él. Ellos necesitan ver algo para poner en ese algo físico su confianza. Entonces lo que están haciendo ellos aquí es, están haciendo un becerro que representa a Jehová. Porque entienden que fue Jehová quien los sacó de la tierra de Egipto. Entonces cogían, ¿sabes qué? Este es Jehová. A ver, pueblo completo, ya tenemos a Jehová aquí con nosotros. Al ver el sacerdote el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Y luego en la mañana dijo, mañana celebraremos un festival al Señor. Otra vez, no están creando un Dios nuevo, no están creando un Dios que compita contra Yahvé, están creando un Dios que de manera física les recuerde a Jehová. Porque el festival que iban a celebrar era para Dios. Era para el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. Lo dice claramente el texto. Y el sacerdote ve al pueblo tan contento que dice, le voy a hacer un altar y vamos a celebrar una fiesta para Jehová con este becerro acá. Temprano a la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar sus ofrendas quemadas, sus ofrendas de paz. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Formaron un bacanal. Vamos a darle gracias a Jehová, que es este becerro. Vamos a presentarle ofrendas ahí en el altar que construyó el sacerdote Aarón. Luego vamos a celebrar y vamos a dejarnos llevar por nuestra carne y nuestra sensualidad. Y de un acto supuestamente cultico, que es pecaminoso porque ya escucharon los 10 mandamientos, se degeneró en un bacanal. El Señor le dijo a Moisés, baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido, que pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Quítate de en medio, Moisés, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y después de ti, Moisés, voy a hacer una gran nación. ¿Sabes qué? Estoy tan enojado, Moisés, que los voy a aniquilar. Les acabo de dar el mandato. Les acabo de decir lo que quiero y lo que no quiero. Y ellos, despreciándome a mí, porque recuerden, despreciar la palabra de Dios es despreciar a Dios. Despreciar la palabra de Dios es despreciar a la persona de Dios, porque Dios en Salmos pone su palabra a su mismo nivel. Entonces, dice, quítate del medio. ¿Sabes qué? Tú no te metas. Los voy a destruir, los voy a aniquilar. Y después, como yo hice pacto con los patriarcas, voy a hacer de ti una gran nación. Lo que le prometí a los primeros padres.
Pero Moisés trató de apaciguar al Señor, su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado con tu propio pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, con tan gran poder y mano fuerte? ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con la mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a ese terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos y menciona a los tres patriarcas, vamos a Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento diciendo, haré que sus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. ¿Aquí qué está pasando? Aquí parece, digo, si lo lees así nada más, como que Dios está incontrolablemente enojado y Moisés tiene que decirle, o sea, a ver, calma, tranquilo, mira, te voy a explicar algo. ¿Cómo se va a ver si tú sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto nada más para matarlo a mí? ¿Qué van a decir los egipcios? O sea, su Dios sí vino y lo rescató, pero nada más para, o sea, para llevarse al monte y ahí matarlos. Mira, Señor, abandona tu ira feroz. Y le dice, cambia de parecer, acuérdate de tu pacto. Tú te comprometiste con juramento con los patriarcas que sus descendientes iban a ser tan numerosos como las estrellas del cielo y entregaré a sus descendientes la tierra que prometí darles. Tú prometiste algo, Señor. Pongan mucha atención, porque no es como que Moisés con su discurso está cambiando la mente de Dios. Dios está usando la intercesión de Moisés para lograr su propósito, que es mostrarles misericordia. Sí, muestra su ira contra el pecado porque quiere que entendamos cómo lo aborrece. Y un solo pecado, incluso bien intencionado, es capaz de mandarnos al infierno bajo la ira no mitigada de Dios. Sin embargo, Dios ha determinado, así como Él determina los fines, también Él determina los medios que usa para mostrarnos misericordia. Entonces, aquí Moisés intercede por el pueblo y Dios lo escucha. Y entonces Dios dice, muy bien, ya no los voy a destruir. Esto nos enseña varias cosas. Cuando ustedes lean los profetas, se van a dar cuenta que están llenos de promesas de juicio futuro, ¿no? Y mira, porque no has dejado tu pecado, pueblo de Judá, porque no has dejado tu pecado, pueblo de Israel, he aquí el Señor, y les da toda una visión de va a pasar esto y van a estar sus cadáveres tirados y tal. Dios está mandando estas profecías todavía futuras para que el pueblo reaccione y se arrepienta y entonces no lo mande. En el caso del pueblo judío, nunca se arrepintieron y Dios terminó mandando su juicio. Pero tienes a Nínive. Cuando Dios les envía a Jonás y les dice, los voy a destruir, en tanto tiempo van a ser destruidos, el pueblo se arrepiente y entonces dice, ¿sabes qué? Ya no los voy a destruir. O sea, Dios usa los medios que Él determina, como en este caso los profetas, para mostrar misericordia cuando tú respondes favorablemente a sus advertencias de juicio. Y eso no compromete en nada la inmutabilidad de Dios. Dios inmutablemente siempre responde con misericordia al pecador arrepentido. Y Dios inmutablemente siempre responde con juicio al pecador soberbio y orgulloso. Pero aquí entonces vemos cómo Moisés intercede por el pueblo y Dios se aparta de su ira. Dice Charles Spurgeon en este pasaje, esto nos enseña otra cosa también. Ve cómo está este hombre argumentando con Dios. Le está dando razones bíblicas, escriturales, del por qué quiere que le dé al pueblo misericordia. Entonces, cuando tú ores con Dios, ora con argumentos. Tú ora con argumentos. A Dios le gusta que ores con argumentos. A Dios le gusta que le cites sus propios argumentos que Él ha dado en la Escritura. ¿Ok? El Señor entonces cambia su parecer por cuanto al juicio, al desastre que dijo que vendría. Moisés baja del monte, se da una media vuelta, desciende del monte, lleva en sus manos las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estaban escritas por ambos lados, por delante y por detrás. Recuerden, estaban escritas por el mismo dedo de Dios. Estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Aquí no es como que Él le dictó, sino Dios escribió. Dios escribió con su dedo. Él mismo escribió en esas tablas. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, porque recuerden que Josué estaba como a la mitad del monte, exclamó a Moisés, parece que hay guerra en el campamento, o sea, nada más está escuchando un ruido tremendo y creo que hay guerra.
Parece que hay guerra en el campamento, pero Moisés respondió, no, no son gritos de victoria ni lamentos de derrota, son sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, vio el becerro, las danzas y ardió de enojo. Él también se puso fúrico. Entonces, en ese momento, Moisés, de manera impulsiva, tira al suelo las tablas de piedra y en ese momento se hacen pedazos al pie del monte. Toma el becerro que habían hecho y lo quema. Lo muele hasta hacerlo polvo, lo tira al agua y obligó a los israelitas a que la bebieran. O sea, él llegó a poner las cosas en orden. Llegó fúrico, rompió las tablas de piedra, tomó al becerro, lo despedazó, lo molió, lo hizo polvo, tiró el polvo de oro al agua, eso amarga el agua y le dijo, bébanse esa agua. Y entonces fue con su hermano Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Noten que Moisés está y Dios está asignando la responsabilidad de este pecado a su hermano Aarón. Claro, es del pueblo, totalmente el pecado, ellos son culpables, por eso Dios dijo, los voy a destruir, pero como su líder, él facilitó el pecado, él fue el vehículo para que el pueblo se desenfrenara. Y Dios le pide cuentas de esto por medio de Moisés. Y le dice que te hizo el pueblo para que tú lo llevaras a cometer un pecado tan grande. No te disgustes tanto, mi señor, contestó su hermano Aarón. Tú sabes bien qué mala es esta gente. Ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. A ver si, ¿quién levantó la mano, Julio, o quién es? Hola, hola. Yo. Hola, Gaby, ¿qué pasó? Yo. Oye, ¿hay alguna explicación de por qué le hizo tomar esa agua así con el oro y eso a los israelitas? Pues no, digo, no te dice por qué lo hizo, o sea, como una explicación, o sea, más que simplemente tú tienes que ver que él está enojado, ¿no? Y está pues reaccionando impulsivamente, por ejemplo, cuando rompe pues las tablas y todo esto, pero luego está destruyendo el ídolo que el pueblo hizo. Entonces, ¿por qué los obligó a que bebieran el agua? No nos dice exactamente por qué. Bien pudo haber sido, no digo, y no quiero especular porque no me gusta especular ahí donde Dios calla, pero bien pudo haber sido simplemente como para castigarlos de alguna manera, ¿no? Ya que él se metió en medio del pueblo y Dios intercedió por el pueblo y le dijo, por favor, perdónalos. Él al final llegue como el líder que es, pues trata de causarles tal vez algún tipo de sufrimiento con lo que hicieron. Y vamos a ver ahorita qué pasó, porque no es todo lo que pasó, ¿ok? Entonces dice, ¿qué pasó? Es que tú sabes qué mal es esta gente, me dijeron haznos dioses que puedan guiarnos, no, o sea, y no sabemos qué le pasó a Moisés, este tipo, el que nos trajo aquí desde Egipto. Entonces yo les dije, tráiganme su oro, y cuando me lo trajeron, pues nada más las eché al fuego y salió este becerro. ¿Qué explicación tan más absurda del sacerdote? Dices que, mira, es lo que pasó. Tú sabes que ellos presionan, que ellos pues, son mala onda. Y pues les dije, bueno, tráiganme su oro. Y yo nada más eché el oro y de repente este becerro se formó solito. Está deflectando la responsabilidad que él tiene, porque él hizo el becerro. Él facilitó el pecado del pueblo y luego, no contento con eso, él le hizo un altar al becerro y él convocó a la celebración. ¿Ok? Y entonces dice que Moisés vio que su hermano había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fue de hazmerreír de sus enemigos. Así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Entonces, ¿saben qué? Esto ya llegó muy lejos. Todos aquellos que realmente teman a Dios, vénganse para acá. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él, porque recuerden que los levitas son los ayudantes de los sacerdotes para el servicio a Dios. Moisés les dijo, esto dice el Señor, Dios de Israel, cada uno de ustedes tome su espada, recorre el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces al final sí la disciplina fue mucho más fuerte. Y no fue nada más, a ver, tómense, bueno, pues estas aguas, ¿no? Sino vayan y con su espada me van a matar a sus hermanos, amigos y vecinos. Y los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas 3,000 personas. Entonces dice que Moisés fue con los levitas y les dijo, hoy se consagraron a sí mismos para el servicio al Señor porque lo obedecieron aún cuando tuvieron que matar a sus propios. Vean qué dice acá.
hijos y hermanos. Hoy se ganaron una bendición. ¿Saben qué? Lo que Dios les acaba de llamar a hacer no es sencillo, pero ustedes han mostrado que su amor y su temor está primero con el Señor. Y lo han demostrado ¿cómo? ¿Cómo? Matando, privando de la vida a sus hijos y a sus hermanos. Por eso no nos debemos espantar cuando Cristo nos dice el que ama más a su madre, a su padre, a su hijo, a su hija, a su hermano, no es digno de mí. El amor que Dios nos manda a tener por Él nos lleva a que nuestra lealtad, en caso de tener que escoger, que nuestra lealtad esté en Él y hacia Él. Por eso es que hay tantos testimonios de personas que al venir a Cristo han perdido a su familia, han sido abandonadas por su familia y no les importa. ¿Por qué? Porque estimaron a Cristo de más valor que el amor de un padre, que el amor de una madre. Y entonces eso Dios lo va a recompensar. Ya vamos a acabar estos 3 últimos versículos. Al día siguiente dice que Moisés les dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá puedo lograr que les perdone este pecado. O sea, voy a interceder por ustedes ahorita, regreso. Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo, se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Él entendía su responsabilidad de liderazgo a tal grado, y ojo, no fue su culpa, fue culpa de su hermano, pero aún así él se pone en esa brecha por el pueblo, y él entiende la responsabilidad que tiene, que va y confiesa el pecado en nombre de su pueblo. Señor, se hicieron dioses, o sea, se hicieron ídolos, se hicieron imágenes, por favor perdona su pecado, pero si no lo perdonas, castígame a mí. Borra mi nombre del registro que has escrito. Esto lo toma Juan para referirse al libro de la vida. O sea, le está diciendo: si no los vas a perdonar, Señor, borra mi nombre del libro de la vida. O sea, estoy intercediendo por el pueblo. Vean el amor que Moisés, con todo lo que el pueblo hace, con todo lo que el pueblo le ha tratado, vean el amor sacrificial del líder por los suyos. Pero el Señor respondió a Moisés: no, yo borraré el nombre de todo aquel que haya pecado contra mí. No, 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 no. Los que se van a ir de mi presencia son estos terribles pecadores. Ahora ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ti. Este ángel es Cristo. Cuando llegue el día de pedirles cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Después el Señor envió una terrible plaga sobre ellos porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Dice Dios: no, Moisés, no, a ti no te voy a borrar, pero yo sé quiénes pecaron contra mí, y por la implicación y lo que vemos después en la narrativa es: no tienen realmente fe, porque todos quedaron tumbados como incrédulos impíos en el desierto. Así que ahora ve y lleva el pueblo donde te dije, y voy a mandar mi ángel contigo que vaya contigo, que te resguarde, que te proteja, o sea, que vaya delante de ti. Esa es la idea, que sea para ti un escudo. Y créeme, va a llegar el día en que yo le pida cuentas a estos israelitas, y créeme, Moisés, los voy a hacer responsables de sus pecados. Oye, ¿y la misericordia de Dios? Bueno, puedes decir: los dejó vivir un rato más. Los dejó vivir un rato más. Pero Dios no está obligado a mostrarle misericordia a la gente nada más porque sí. Y sobre todo, este pueblo no está arrepentido. Y lo vamos a ver en la narrativa. Por eso, cuando ya Dios de plano dice hasta aquí, les dicen que los voy a poner a dar vueltas sin sentido en el desierto hasta que se muera toda esta generación. Y ya que se hayan muerto ustedes, voy a tomar a sus hijos y los voy a meter en la tierra prometida. Por eso es que dieron vueltas por 40 años en el desierto. No es porque no encontraran el camino. Ellos estaban enfrente y no quisieron entrar, desobedecieron a Dios. Y entonces Dios les dijo: ¿saben qué? Ya, suficiente. Así que el día que pida cuentas a los israelitas, ciertamente los haré responsables de sus pecados. Y no obstante de que ya
3,000 murieron porque Dios mandó este juicio de matarlos. Aparte, Dios les envió una plaga porque habían rendido culto al becerro que hizo Aarón. Y aquí nos vamos a quedar. Ya casi terminamos Éxodo, gracias a Dios, son 40 capítulos. Pero si hay algo que de aquí podemos aprender, si solo nos llevamos una cosa como cristianos el día de hoy es, Dios juzga el pecado de su pueblo. Dios no es indiferente a tú y mi pecado. Hay veces que decimos, es que este pecado no es muy grande. Este pecado en realidad yo no lo veo muy pecaminoso. Si Dios lo ve como pecado y Dios le ha declarado como pecado, es un pecado. Y cuando nosotros de manera altiva, de manera orgullosa, de manera cínica, de manera descarada, pecamos, hermano, hermana, y me lo digo primero a mí, porque, o sea, estos estudios que doy, primero son para mí, porque yo sería un hipócrita si yo estoy aquí enseñando algo que yo no quiero vivir. Así que esto nos lo digo a todos. Si nosotros pecamos de esta manera, nosotros nos abrimos de par en par a la justicia retributiva de Dios. Y aún como creyente, recuerda, Él es tu Padre y si pecas te disciplina. Y créeme, no quieres estar abierto a la justicia retributiva de Dios. Por eso tememos a Dios. Por eso le reverenciamos. Y por eso intentamos vivir en santidad. Y por eso tenemos la motivación para mortificar el pecado en nuestra vida. Uno, porque Él es digno. Dos, porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Pero tres, también porque Dios castiga el pecado de su pueblo. No es Dios como Santa Claus. Dios no es Santa Claus. Dios es Yahvé. Y entonces, cuidado cómo vives, cuidado yo cómo vivo. Que el Señor nos guíe por medio de su Espíritu a vivir vidas de santidad. Porque créeme, si tú insistes en pecar, Dios te va a tener misericordia probablemente y te va a dar tiempo y te va a dar tiempo y te va a dar tiempo. Pero si no te arrepientes, Dios va a traer sobre ti su justicia retributiva. ¿Tienen alguna duda? No. 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 Ok, bueno, entonces un momento voy a detener la grabación.